Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 624, taller de buscadores de conocimiento del 8 de enero de 2026. Mr. Keshes. Sí, muchas gracias. Buenos días. Como siempre, donde y cuando sea que escuchen esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe, les damos la bienvenida de nuevo y compartimos su conocimiento. Como todos sabemos y hemos estado retrocediendo durante meses y de diferentes maneras, hemos recorrido un largo camino durante los últimos 3 o 4 años, comenzando con el alma y luego comprendiendo los rayos cósmicos. Llegamos a un punto en el que, como dijimos, debemos analizar el origen del campo magnético. Es la acumulación, interacción y división de los campos magnéticos lo que conduce a la creación del plasma. Y ese plasma, con diferentes nombres, el Sol, el alma del hombre, el agujero negro de la galaxia, el agujero negro del universo y el resto. Pero, ¿cómo se convierte el campo magnético en plasma? La singularidad con un confinamiento del espacio conduce a la creación de vida. Con un solo rayo cósmico, se puede crear una galaxia. Si se sabe cómo, si se comprende el proceso de la creación, entendiendo que todo tiene una fuerza, todo tiene lo que yo llamo un punto de expansión y entonces todo en una dimensión de límite tiene que retornar, desviarse, reflejarse, converger en el espacio que la fuerza del campo magnético le permite existir. Y si se comprende esto, con un solo rayo cósmico, el hombre puede crear una galaxia, puede crear un universo. Eso no necesita ser mucho, si se comprende el principio del funcionamiento de los rayos cósmicos. Y una vez que se comprende esto, se comprende cómo todo el universo comienza con un rayo, una singularidad. Y dada esa dimensión espacial en el universo, el entorno creado para adaptarse a esa forma de movimiento dicta la estructura dentro de ese espacio, o lo que llamamos la fuerza del plasma. Y si se comprende esto, se comprende cómo el creador ha guiado la creación del universo que observamos. Se necesita un solo rayo cósmico y no necesariamente de orden superior para crear toda la creación tal como la ve el hombre, su universo. Es ese único óvulo el que da vida a un hombre.
Pero si se puede entender esto y comprenderlo, si te iluminas con el conocimiento, entonces a partir de un solo rayo puedes crear oro, cobre, vida, aminoácidos, agua y todo lo que necesites. Puedes transmutar en ese rayo, puedes transferir en ese rayo, puedes formar parte de la fuente y con ella formar parte de sí misma. Existe un principio en el mundo de los campos magnéticos dinámicos o campos magnéticos en movimiento. La división conduce a la creación de campos más fuertes. Esto significa que si se desprende de un campo magnético en su interior, hay un campo más fuerte que su cáscara. Y al mismo tiempo, la intensidad del campo magnético depende de la medición. ¿Qué significa esto? Significa que si un campo magnético incide en la dirección de este confinamiento, su reflejo no es más débil, sino mucho más fuerte. No emite campos hacia su punto límite, sino que absorbe energía de su límite para dividirse y reflejarse de vuelta. Esto nos remite al principio que mencionamos. Un globo puede expandir hasta un límite y dentro de él, según lo permita el entorno. No se puede inflar un globo, meterlo en una caja y esperar que cubra toda la caja por dentro. El tamaño de la caja, las dimensiones de la caja dictan el tamaño y la forma del globo dentro de la caja. Pero la dimensión de los rayos cósmicos del plasma, ese límite interactúa con un campo más fuerte en el exterior que ha creado ese límite. Así, al interactuar con su límite, gana energía en una dimensión diferente, aunque esto conduzca a su división, a su reflexión y a su absorción de campo combinada. En cierto modo, cuando un rayo cósmico incide o entra en la interacción dimensional del límite que lo rige, que a su vez está regido por su entorno, absorbe energía de él. Por lo tanto, cuando regresa lo hace con una energía mayor que cuando salió. Esta es una de las razones por las que funciona la gravedad. Esta es una de las razones por las que el hombre no ha comprendido que el proceso de la creación es diferente en la dimensión de los campos que en la dimensión de la materia. En el estado de la materia, cuando la bala golpea un objeto, al rebotar regresa con una velocidad menor, porque es parte de su energía, porque el proceso de la creación es diferente en la dimensión de los campos que en la dimensión de la materia. En el estado de la materia, cuando una bala golpea un objeto, al rebotar regresa con una velocidad menor, porque parte de su energía es absorbida por los contenedores, por lo que golpea. En el mundo de la energía y el plasma, si se comprende que no existe una posición sólida, no vemos una pared sólida. En la superficie del Sol no vemos una pared sólida en el entorno de este sistema solar. La condición que rige el límite es blanda, esponjosa, sin dimensiones. Y en ese proceso absorbe energía siempre que esté dentro del límite de velocidad de su propio confinamiento. Si la velocidad es baja, se mantiene, se ralentiza, se contiene, pero si es de mayor velocidad, absorbe energía del entorno. Y esa energía al regresar ya no es hidrógeno, ahora es deuterio, ahora es helio, ahora es carbono, ahora adquiere una mayor densidad. Cuando los átomos chocan, cuando los plasmas entran en contacto e interactúan, esa energía es tan alta en comparación con el entorno que absorbe energía del medio ambiente, lo que le permite dividirse. Así es exactamente como cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. En esa interacción, la masa de energía se vuelve más pesada, absorbe energía del útero de la madre y esa energía absorbida le permite dividirse. No hay diferencia entre el proceso de los rayos cósmicos del creador y la condición que tiene dentro del entorno del universo y el útero de la mujer, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen. Esa unión no es suave, es absorción amalgamada de los campos, en cuyo punto se vuelve más pesada que su entorno. Así que atrae la energía del útero de la madre, atrae energía de la dimensión del universo. Y en ese proceso, al absorber más energía en equilibrio con las condiciones ambientales, no puede mantenerse, se divide, lo que lleva a la creación de la galaxia, a la creación de la segunda generación de células.
Luego continúa y aumenta al absorber más energía del entorno circundante. División de células, creación de galaxias, estrellas y el resto. No hay diferencia entre el útero de la madre y el niño dentro de su estructura. Ese bebé, esa célula dentro de la estructura del útero de la madre y la creación de galaxias. Es el mismo proceso dentro de su estructura. Ese bebé, esa célula dentro de la estructura del útero de la madre y la creación de las galaxias. Es el mismo proceso. Todo comienza con un rayo. Todo comienza con una combinación, una fuerza de campo magnético gravitacional que al absorber la energía de su dimensión circundante, de campos en reflexión, interactúa consigo misma al separarse en conjunto y en contracción para la creación de soles, para la creación del hígado, para la creación del sistema solar y para la creación de un riñón. No hay diferencia. Simplemente le hemos dado nombres diferentes. A uno lo llamamos Vía Láctea, a otro lo llamamos hígado y así sucesivamente. Un espermatozoide, un óvulo dan lugar a la creación de miles de millones de células, el cuerpo del hombre. Un rayo cósmico en el mismo proceso de división e interacción consigo mismo da lugar a la creación de una estrella, a la creación de una galaxia, a la creación de un universo. Ahora bien, si el hombre de ciencia comprende esto, entonces el hombre con un solo rayo puede producir todo lo que necesita. Hoy ustedes, buscadores de conocimiento, están muy cerca en la dimensión y en el proceso de lo mismo. Lo que vemos, lo que hacemos con ustedes hoy no es muy diferente. En segundo plano, estamos creando esa condición. Nosotros hemos configurado, y ustedes lo que están sentados en el panel ven cómo estamos creando estos campos en segundo plano. Los sistemas están configurados para confirmar esto, que podemos crear emoción, que depende del campo. Podemos crear al mismo tiempo materia que se encuentra entre los límites de la creación de la estructura del cráneo del hombre, la creación de la estructura de las células del cerebro del hombre, la creación de esta estructura de la fisicalidad del hombre. Entonces, si uno comprende esto, no necesita, como se ha acostumbrado el hombre, lo compuesto. El hombre necesita la singularidad. Un solo rayo cósmico puede dar lugar a la creación de un universo, si un hombre comprende el proceso de la creación. Así son nuestras vidas, así es nuestro universo, así se crean nuestras galaxias, y no necesita una gran potencia para crearlo. No hay realidad en la teoría del Big Bang, porque si lo entienden, la vida comienza en el punto más simple. No vemos, hemos observado, tenemos todas las herramientas para observar el cosmos y las galaxias durante décadas. Nunca hemos visto luz ni campos que se muevan rápidamente de un lado a otro del universo. La creación comienza con el campo magnético más débil y su interacción con sus propios campos de confinamiento. La creación de un nuevo ciclo, nuevas interacciones, nuevas divisiones, lo que conduce a la creación de la primera semilla de una estrella y luego la estrella y luego en ese proceso su división y su confinamiento hasta formar un sistema planetario y todo lo demás. La maravilla de comprender la creación reside en comprender el proceso de la creación, no solo observándola y diciendo, qué cosa tan hermosa. Todo comenzó con un solo rayo y nada más, y con un grupo de campos magnéticos muy, muy, muy débiles. El ser humano tiene el ser humano tiene la costumbre de pensar que todo es ser grande y fuerte para que él pueda el ser humano tiene la costumbre de pensar que todo es ser grande y fuerte para que pueda dar lugar a la creación. El ser humano tiene la costumbre de creer que todo tiene que ser grande y fuerte para que pueda dar lugar a la creación. El proceso de la creación, según el creador, se realiza con la energía más suave, delicada y de menor nivel, pero está en movimiento. Los campos magnéticos en movimiento crean energía.
Y cuando llega a ese punto, el ser humano la convierte en estado de materia, lo llama potencial o lo llama como quiera, dinámica o cinética o cualquier otro nombre que le quiera dar. Todo el proceso es como el hombre comprende el trabajo de los campos más débiles, cuya interacción con su entorno conduce a la creación de vida, conduce a la creación de universos. Si se fijan, siempre hemos dicho, volviendo al proceso de la enseñanza de años anteriores, que recibimos la energía a través del nivel del hidrógeno, a través del plasma fundamental, a través del nivel de rayos cósmicos que conforman ese plasma fundamental. Y una vez que comprenden esto, entonces comprenden cómo se crean los agujeros negros a partir del retorno de los campos de orden superior desde el límite del sistema o de la interacción de aquellos de orden inferior que crean el orden superior que los de orden inferior no pueden ver. El hombre lo llama materia oscura, el hombre lo llama agujero negro, porque la oscuridad reside en la falta de comprensión del hombre sobre el proceso de la creación. En la ciencia actual, como expliqué antes, el hombre observa los estados de la materia de cualquier elemento, pero es la energía de los campos lo que conduce la creación de la materia, no la materia la que conduce a la creación de los campos. Es el campo magnético del imán lo que confirma la existencia del imán, no el imán intentando confirmar su existencia sin sus campos. Si ustedes como buscadores de conocimiento comprenden este proceso y ustedes como buscadores de conocimiento comprenden el proceso de lo que llamaba el funcionamiento de los campos magnéticos en movimiento del orden más bajo, entonces como buscadores de conocimiento llegarán a comprender que el proceso de la creación ha sido mucho más fácil de lo que el hombre jamás haya pensado, de lo que el hombre jamás podría pensar, de lo que el hombre jamás podría imaginar que se uniera para que existiera, para ser parte de, para confirmar la existencia de. Hoy en día estamos acostumbrados, se nos ha inculcado la idea de crear campos magnéticos intensos, de combinar, de crear grandes estructuras para combinar, pero no se nos ha dicho que lo más débil y lo más pequeño, si se usa de la manera correcta, se vuelve incluso mucho más fuerte que la estructura física más grande. La intensidad del campo entre un rayo cósmico es lo que yo llamo el signo, la fuerza, el trabajo y la manifestación de ese campo en un punto de su interacción. ¿Qué significa esto? Si se obtiene 2, si se obtiene 1, si se obtienen 10 campos moviéndose hacia el límite de un plasma, y si se apunta a ello o se apunta a ello de tal manera que al impactar en esa esponja absorbe la energía. Y debido a que la estructura dinámica del plasma dentro del límite exterior del plasma los empuja hacia adentro, ese único rayo al impactar con otro rayo conduce a la creación, a la división, a la fusión de campos, lo que da origen a la estructura del plasma. Cuando hablábamos del plasma, cuando hablábamos del sol, la superficie del sol no está caliente porque ella emana campos. El calor del sol debe ser al que los no está caliente porque de ella emanan los campos. El calor del sol se debe a que los campos que llegan al límite experimentan la transición de estado de plasma al estado de la materia y luego interactúan con los mismos campos que lo crearon, lo que da lugar a la luz, a la división y al campo y a la alta temperatura en la superficie. He explicado esto en otras enseñanzas en años anteriores. El ser humano observa el calor, observa las erupciones solares, observa el comportamiento del sol en su superficie. Pero algún día el ser humano comprende y observa los rayos cósmicos, esas interacciones que provienen del centro de la estrella, entonces abrirá un nuevo capítulo. La ciencia de la creación. Cuando nuestros científicos observen los rayos cósmicos del Sol, los rayos del Sol, la expansión material del mismo, entonces el ser humano irrumpirá en un nuevo mundo de ciencia y tecnología, más allá de la imaginación de la actualidad. Si dos campos magnéticos, dos rayos cósmicos interactúan con el entorno y a su vez interactúan entre sí, esto sucede porque tienen dos intensidades diferentes, incluso si se originaron en la misma división o provienen de la misma fuente, lo que conduce a la creación del movimiento dinámico
que a su vez conduce a la creación del plasma dinámico. Y eso crea una condición y un estado en ese borde esponjoso que dicta la condición. Si esto le resulta difícil de entender, observe el proceso de un huevo dentro de la estructura de la gallina, que simple es la creación de la yema, que simple es la creación del gel, lo que llamamos la clara del huevo. Y de repente, ¿de dónde sale la cáscara? Como el cuerpo de un animal, de forma sencilla, coloca una cáscara de calcio sobre lo que estaba dentro. Si una gallina puede producir cada día un huevo de la nada con esa cáscara que hay que romper contra la sartén, y algunas cáscaras ni siquiera se pueden romper tan fácilmente, ¿cómo lo crea? Si entiende esto, entonces comprenderá cómo el alma del hombre en interacción y reflexión desde su fuente en su límite, en su lugar de ser contra la sartén y algunas cáscaras ni siquiera se pueden romper tan fácilmente. ¿Cómo lo crea? Si entiende esto, entonces comprenderá cómo el alma del hombre en interacción y reflexión desde su fuente en su límite, en lugar de ser la cáscara del huevo, se convierte en el cráneo del hombre. No hay diferencia, solo porque le ponga piel y algo de pelo. Y luego en el mismo proceso invierte todo el trabajo y coloca el hueso en el centro y la carne a su alrededor. Lo que usted llama tejido muscular. El cráneo del hombre es en cierto modo la fisicalidad y el alma de la fisicalidad. En el exterior manteniendo el alma dentro. El tejido muscular con un hueso dentro es cuando se introduce la fisicalidad en el interior y se crea un material más blando en el exterior, lo que se llama tejido muscular, en la transición, en la conversión, en el proceso de creación. Una es la dimensión de interacción de los campos dentro de las condiciones de los campos del universo. La otra está en la condición con la interacción de los campos de la Tierra y la combinación del estado de la materia del planeta. La raza humana en el espacio no podrá mantener el esqueleto de calcio que tiene en su estructura ósea. El hombre pronto comprenderá cuando se convierta en un verdadero pasajero del universo. Si no entiende esto, permítanme explicarle cómo lo llaman los científicos ignorantes. Ignorantes. Pérdida de masa ósea de los astronautas. No hay pérdida de masa ósea. La realidad es que los campos magnéticos, lo que llamamos la falta de interacción con el planeta Tierra, no permiten la creación del hueso. No es una pérdida, el hombre no lo entiende, lo describe con palabras incorrectas, cambia el proceso de pensamiento. Lo mismo ocurre a veces con la gallina. No tiene suficiente tiempo o no tiene la suficiente tasa de conversión y cuando pone el huevo, este sale pegajoso, blando y gelatinoso, porque algo ha fallado en el proceso de conversión de campos en materia de la interfaz. En el sistema actual, mientras están con nosotros, hemos configurado el sistema en segundo plano y lo estamos monitoreando. Cuando se convierte el plasma al alma, al estado material del exterior, entonces entienden cómo ustedes, buscadores de conocimiento, necesitan comprender la emoción para cambiar eso, para poder transmutar. Su cráneo no apareció por casualidad. Está ahí porque su alma crea los campos y el útero de la madre crea su dimensión. Esto es lo máximo que les permito crecer. Así que ahora lo envuelven en un capullo. Le dan una cáscara, luego le ponen una piel y luego le añaden el pelo y todo lo demás. Pero de hecho, no hay diferencia entre los animales que vemos afuera, el cerebro y el cráneo del hombre, al igual que la yema, la clara y la cáscara de un huevo y el cráneo, en el centro del cráneo del hombre. Y una vez que el hombre comprende que el campo, la singularidad del campo a partir de la interacción con el campo del útero de la madre, dicta el tamaño, la forma, lo que sea de ese cráneo, la forma que ese cerebro tendrá mientras está protegido, mientras está cubierto, la conversión de los campos en materia. Esto es exactamente lo que hicimos en la presentación de Beijing el año pasado. El campo desde el interior se convierte por interacción en el entorno de la materia que vemos, el cráneo. Así es como se construirán las futuras naves espaciales, no con enormes hangares de aviones y todo lo demás, a lo que el hombre está acostumbrado. Se crea un campo que es una dimensión de campo con respecto a su entorno. Crea la forma, la materia y la energía. Y esto es lo que siempre les hemos enseñado.
Ahora entienden la razón. Y solo necesito un único rayo cósmico dinámico para crear la nave espacial más grande que jamás hayan imaginado, sabiendo cómo interactuar con su entorno de forma dinámica, direccional y procesal. Una vez que se detiene el dinamismo de un plasma, deja de ser plasma, adquiere la forma de estado de la materia. Y si entienden esta frase, entienden cómo se forma la cáscara del huevo, cómo se forma el cráneo del hombre, cómo se forma la estructura ósea del cuerpo del hombre y entienden por qué cada célula de su cuerpo tiene el calcio en su interior. Si entienden esto, esto les permite, esto les lleva a un punto en el que el hombre comienza a comprender lo difícil que será para él ser parte de una estructura de ser, parte de existir dentro de la estructura del cuerpo del hombre. Lo que el hombre necesita comprender es cómo la dimensión, la fuerza, el movimiento de un solo rayo cósmico puede conducir a la creación de un universo. Entonces, si entiendes esto, te resultará más fácil comprender la transmisión de los campos que conduce a la creación del plasma, que conduce a la condición de transmutación, que conduce a la condición de confirmación de la existencia. De muchas maneras nos ha llevado a un punto, de muchas maneras nos lleva a su único punto que necesitamos comprender sobre el proceso de la creación, que con él podemos procesar, comprender toda la estructura de la creación. Un campo del creador ha dado lugar a la creación de todo este universo, debido a la que la contención decidida por el único refleja ese único campo en sí mismo mediante la interacción de ese consigo mismo a través de sus propias interacciones de reflexión, lo cual se ha reflejado en el pasado en forma de un campo más lento y otro más rápido o más débil. Se produce la creación del estado de la materia, lo que a su vez conduce a la confirmación del plasma. Esto lo comprenderán con la enseñanza de hoy. Crea al hombre a partir de mis propios campos, en la interacción de la limitación de mí mismo, en la desviación, convicción y división de mí mismo. Y si comprenden esto, sabrán cómo manipular no la corriente para aumentar la fuerza de un imán sólido, sino mediante el movimiento y el campo de fuerza del movimiento para crear en diferentes dimensiones. En el campo, la fuerza del estado de la materia para la transición y la transmutación de campos de vuelta a la materia. Intenten comprender cómo se creó su cráneo y cómo esa pobre gallina convierte un líquido en un estado de materia sólida, lo que ustedes llaman cáscara. Nosotros nunca hemos entendido, pero ahora tenemos que entender porque somos el conocimiento que nos ha enseñado para poder ver el proceso de la creación. Entonces llegamos a un hecho. ¿Tiene que ser tan difícil? Porque si miras un grano de arroz, es exactamente lo mismo que un huevo. Si miras un solo espermatozoide, es exactamente lo mismo que un solo óvulo y es exactamente lo mismo. Todo lo demás. Intenten comprender lo que les explico hoy. Les estamos dando poco a poco la clave del proceso de la creación. Ahora saben cómo un solo rayo ha llevado a la creación del universo y crea al hombre a mi imagen y semejanza, porque soy yo quien mediante la interacción conmigo mismo condujo a su creación. ¿Cómo pueden ser diferentes de mí si yo los creo con la interacción del campo de mí mismo? En los paquetes de plasma, lo que yo llamo el alma, con la interacción de otra alma y el campo ambiental que creen ese entorno para la manifestación de la fisicalidad del hombre. Así que yo lo hago todo. Y ustedes afirman que son ustedes. Vamos a un descanso. Intenten comprender. Y luego abrimos otra caja de Pandora que ahora que saben cómo se dirige toda la creación y proviene de un solo rayo, la pregunta es, ¿de dónde vino ese rayo? Pero en realidad no se trata de dónde vino, ya que nunca puede desconectarse, sino a qué está conectado. Espero que lo entiendan y espero que si lo han entendido, comprendan hoy, aprendan sobre quiénes son y cómo han sido creados.
Y todo lo que ven de la creación con sus ojos comenzó y proviene de un solo rayo, una interacción de sí mismo con su campo magnético en cascada de su propia envoltura, lo que lleva a creación de toda la vida que vemos en el universo. Vamos a un descanso, volvemos y espero que hayan comprendido completamente la enseñanza de hoy. Descanso 624, taller de buscadores de conocimiento del 8 de enero de 2026. Mr. Keshe. Otras 3 sesiones de transmisión, no de transmutación. Esto es muy importante para nosotros y parte de ellos se está gestando en segundo plano en estos momentos. Para quienes suelen acompañarnos en nuestras reuniones mensuales de los viernes, hemos anunciado una nueva modalidad. Sin embargo, estamos intentando mantener un número muy reducido de participantes para poder comprender y procesar todo el proceso. Si desean unirse a nosotros, por favor, inscríbanse para que podamos organizarlo, ya que hemos decidido hacerlo de una manera diferente, transmitiendo lo que... La razón de esto es parte del aprendizaje de las 3 I, cómo ayudarlos a ustedes o los campos dentro de ustedes a transmutar más fácilmente. Se trata de una transmisión más que de una transmutación y es una parte vital de nuestra investigación que debemos comprender y de alguna manera poner en práctica. Por otro lado, todavía necesitamos personas interesadas en el conocimiento que puedan unirse a lo que llamamos el juego de la paz y la iluminación. Por favor, únanse todos los que puedan para probarlo antes de marzo. Tenemos una buena idea de lo que hay que hacer y cómo se hace para que podamos implementar en un proceso lo que llamamos la siguiente estructura, lo que hemos visto a nuestro alrededor en el mundo, todas las guerras que hemos visto, todas las dificultades que hemos presenciado y todo lo que hemos visto en los últimos años tiene que ver con el estado de la materia, quién tiene el poder y qué moneda es más fuerte que la otra, cuál puede dominar. Y necesitamos poner en funcionamiento muy rápidamente lo que llamamos las monedas Keshe para que este proceso avance. Así que por favor, únanse al juego. Traigan tantas personas como puedan mientras aprendemos cuáles son las limitaciones, cuál es el problema y cómo podemos acelerar esto. Necesitamos con suerte que entren 3.000, 4.000 personas que se unan a la sección preliminar. Estamos recibiendo una pequeña cantidad, números pequeños, pero lo estamos promocionando con otras personas en diferentes canales para que comiencen a registrarse en este proceso. Porque una vez que hayamos reunido a la gente, hayamos solucionado todos los problemas, anunciaremos que pueden ganar algunas monedas y que estas monedas son transferibles en todo el mundo en diferentes maneras. Entonces el juego cambiará. Al mismo tiempo, probablemente esta semana, en los próximos días, verán que el equipo de la Fundación Keshe presenta nuevos productos para San Valentín, que se celebra el próximo mes, dentro de 4 o 5 semanas, y luego también para la Semana Santa. Estos forman parte de la colección de resinas que hicimos, pero esta vez hay muchos más que son de la temporada y algunos son muy interesantes. Son una edición muy limitada y no se repetirán. Esta vez no se trata de paquetes, sino de artículos individuales. Una vez que se venden, se agotan, no hay reposición. Volvemos a las preguntas. Si hay alguna pregunta, intentaremos responderla. Pregunta. Mi pregunta para el señor Keshe es la siguiente. Usted mencionó hoy en su enseñanza que los únicos podrían estar relacionados con el cuerpo humano y los planetas, los sistemas solares y las galaxias. Se crean a partir de un rayo cósmico en un espacio primordial. ¿Significa esto que el Sol de un universo local es similar a una madre que dio a luz a sus hijos, las galaxias, los planetas, etcétera? ¿Mister que se puede repetir esto? No lo entiendo. Bueno, usted mencionó hoy en su enseñanza que los únicos podrían estar relacionados con el cuerpo humano y que comparados, sí, comparados. Sí, comparados con el cuerpo humano más que relacionados. De acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿significa eso que el Sol, el universo local, es similar a una madre que dio a luz a sus hijos? Creo que esencialmente lo que usted estaba diciendo hoy. Lo que intentamos decir es que creo que he entendido mal, como decimos en inglés, toda la creación proviene de un solo campo. No importa si se trata de un niño.
En el útero de la madre es una fuente para estar allí. La galaxia o la galaxia en el universo se crea por la interacción de campo de su entorno y su reflejo, su divergencia. Y cuando un campo atraviesa en una condición de plasma, no en un estado de materia, interactuando con su entorno, no es como dije, como una bala que golpea una superficie y rebota. Absorbe la energía de su entorno, por lo que se convierte en un orden superior que regresa, lo cual al interactuar con sus propios campos de reflejos pasados, conduce a la creación de lo que llamamos estrellas, semillas de las estrellas. Y esto, por ejemplo, como entendemos con el alma del hombre, que ya se ha recopilado la interacción, conduce a la creación del sol o proporciona la centralización para poder hacerlo. Tienes que, lo explicaré de otra manera. Permítame configurar esto para que lo entiendan. Tienes un rayo, lo representamos recto, pero debes entender que es dinámico. Pero luego tienes que entender otro punto, que es este punto. Este es el entorno esponjoso, no tiene una línea, que este tipo golpea y rebota. Esto llega, absorbe energía y regresa. Ahora tienes que entender algo muy interesante. Esto está absorbiendo, golpeando y regresando. Es el mismo campo interactuando consigo mismo, con los reflejos de su pasado. Al tener diferentes energías, digamos que esto es de hace tiempo, con menos fricción, es de 2 Tesla. Este es de 1 Tesla. Al interactuar entre sí, crea un movimiento dinámico. Y luego, al confirmarse con respecto a su entorno, decide si se manifiesta en comparación con su entorno como un estado de materia. Entonces, de alguna manera, si lo miras, hay problemas ahora con la pantalla, parece. Bien, si lo miras, está tratando de testar. Cuando llega el rayo a su entorno, decide si se manifiesta en comparación con su entorno como un estado de materia. Entonces, de alguna manera, si lo miras, hay problemas ahora con la pantalla, parece. Bien, si lo miras, está tratando de testar. Cuando llega el rayo, con- cuando el rayo llega, golpea su límite, regresa, golpea su límite y regresa. Ahora tiene razón. Es el mismo rayo,
No hay diferencia. Este es el rayo del creador. No se necesitan cientos de rayos. Es solo uno. Y ahora, este tiene un campo de comparación diferente para conectarse con esto. Crea un movimiento dinámico del plasma o el movimiento del universo y el únicos. Así es como, así es como comenzó la vida. Así es, así es como comenzó la vida en el universo proveniente del creador. Y así es como se repite en el útero de la madre, en el útero de la ballena, de un gato, de un pez o de un árbol. Un rayo. Y su reflejo e interacción consigo mismo conducen a la creación de galaxias, riñones, el cerebro del hombre y todo lo demás. Esto está dictado por la condición ambiental. Esta es la parte del únicos. Este es el tamaño de nuestro universo. Esta es la pared del útero de la madre. Por lo tanto, es el tamaño del niño. Y el órgano del niño, las galaxias en el universo, todo es lo mismo. La falta de comprensión ha llevado al hombre a pensar, oh, es algo muy grande y diferente. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muy interesante, gracias. Mr. Keshe, permítame explicarles algo. Si profundizamos un poco más, cuando observamos el nacimiento, estuve hablando de esto en los últimos días en otra conversación. En el conocimiento actual o el falso conocimiento del hombre, que de nuevo nos lleva a lo mismo cuando hablamos de la Trinidad. Nosotros tenemos un niño en el vientre de la madre y tenemos la placenta. ¿Por qué la placenta permanece como está? ¿A qué está conectada? ¿Con qué está relacionada? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué el útero nunca se conecta a ella? ¿Por qué la trata como un cuerpo extraño? Esa placenta, cada una de sus células, proviene del esperma del hombre, de la parte masculina. Es ajena al cuerpo de la mujer. El niño es una amalgama de ambos. La placenta es el hombre desarrollando la estructura del cuerpo del hombre que él introdujo en el útero de la madre y está ahí hasta un minuto, hasta el segundo en que nace el niño. Si el mundo de la ciencia entendiera esto completamente, muchas de las explicaciones sobre el proceso de la creación cambiarían. El cuerpo de la madre, ¿por qué lo mantiene encapsulado, separado, sin contacto, sin unirse a él, sin tocarlo, sin que forme parte de ella? Porque no es ella, es del padre. El niño es de ambos.
pero toda la vida es el centro, es la parte masculina. Por eso está aislado, por eso está muy protegido. Tiene nada que ver conmigo, está ahí, existe hasta que compartamos conjuntamente estos campos. Es un niño, nace. ¿Y luego qué? Si entiendes esto, si entiendes otra parte del proceso de la creación que no vemos con nuestros propios ojos, pero que forma parte de la estructura de la dinámica física del universo, es ese efecto placenta, que una vez que se crea una estrella, una vez que se crea una estructura en un campo, tiene que tener una contraparte para mantenerla, para alimentarla, para conectarla con la estructura que alimenta. Es el convertidor, es ese padre cuidando al bebé, incluso en el vientre de la madre, que la energía absorbida del útero del lado de la madre no proviene solo de la sangre, como nos han dicho, porque es lo mismo que todo el petróleo que proviene de los dinosaurios. Ahora entendemos más profundamente, ahora entendemos el proceso de la creación. Ahora tenemos que evaluar cómo los campos de la madre han llevado a mi creación, donde mi padre todavía está conmigo, pero nadie lo sabía, está escondido dentro. Es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Rick, tenemos una mano levantada, pero antes de llegar a eso, Cristiano acaba de enviar un par de imágenes que cree que están relacionadas con lo que está explicando. Y si recuerda, hace un poco más de 10 años, esto es lo que estaba dibujando en la pizarra. Y esta es la imagen del objeto físico que Cristiano ofrece como representación de esta imagen, aparentemente. Me preguntaba si tienes algún comentario al respecto, quizá en referencia a lo que acabas de decir sobre lo masculino y quizás incluso la forma en que funcionan las cosas en el útero de la mujer, etcétera. De alguna manera podría considerarse, podría compararse, como dices. Mr. Keche, sí, verás. Tenemos lo mismo en la estructura del universo. En el útero de la madre estamos encerrados con la fisicalidad de la pared del útero. En el mundo de la cosmología espacial, esta parte no está realmente conectada a nada. Es una dinámica propia. Y de alguna manera vemos un paralelismo en el mundo de la creación. Y luego tenemos que observarlo en lo cósmico y ver qué paralelismo encontramos. Y lo vemos como una estructura, campos, y esta estructura de campos conduce a la estructura dinámica del universo. Tenemos que comprender el proceso de la creación, no aceptar lo que hemos, según dice, así son las cosas. Aquellos que crearon la ciencia, especialmente en la cosmología, especialmente en la física de plasmas, especialmente aquellos que están a la vanguardia de la tecnología nuclear. Se parecen mucho al tipo que dijo que el centro del universo es la Tierra. Y lo último, lo gracioso es que el petróleo que tenemos proviene de los dinosaurios. El señor Rockefeller logró engañarnos, pero otros nos han engañado en diferentes maneras, con sus propios juegos en el conocimiento del hombre, en la ciencia de la creación. La siguiente pregunta. Pregunta, señor Keche, tengo dos preguntas que no son mías. Solo estoy transmitiendo el mensaje. Una es, y no trata de esta enseñanza, ¿qué es el gas de CO2? El gas más importante entre todos los gas que hemos creado hasta ahora, Mr. Keche. No. Pregunta. De acuerdo a la siguiente pregunta, es, si comenzamos a usar la tecnología para crear energía en todos los aspectos de nuestra vida, ¿qué podemos hacer con el petróleo? ¿Qué otras modalidades podemos usar para el petróleo? Mr. Keche, masajes. Pregunta, no, no ese petróleo, señor Keche. Me refiero al petróleo que extraemos de la tierra, señor Keche, porque una vez usted habló de esto. Mr. Keche, estoy tratando de ser muy desvergonzado. Desvergonzado. Vemos hoy, mientras hablamos, en las próximas horas, otro tipo que saquea una nación hablará sobre otros que han saqueado. De nuevo, con el petróleo, donde podemos existir sin él. Vemos que los que saquearon están cargando, han cargado. Lo hemos visto en el pasado en Gambia, en Ghana y en otros lugares. Aviones cargados de oro para que el oro no valga nada. ¿Y qué será lo siguiente?
traer todo lo que puedan tener como quieran, de la manera que quieran, bajo la bandera de, pero siento parte de una estructura de creación. Y me están presionando algunas personas muy cercanas a mí. ¿Saben lo que está a punto de suceder? Literalmente la industria petrolera se volverá inútil de la noche a la mañana. La industria del oro, el valor del oro para ser humano se volverá inútil de la noche a la mañana. Ya lo han visto. Lo mostramos en Beijing el año pasado. Se trata simplemente de derribar toda la estructura que es la causa de la muerte, la destrucción y muchas otras cosas que no tienen valor fuera de este planeta. No se le puede vender una gota de petróleo a un marciano, no se le puede vender un gramo de oro a un ser de otra parte del universo. Es solo para el ser humano, porque el ser humano es muy débil y me están presionando, la situación se está volviendo crítica y me han preguntado por qué no lo hago. No he encontrado la respuesta. Pero podemos producir en las próximas semanas, lo mostraremos en proyecto a gran escala en algún lugar del mundo. El proceso en el que comenzó forma parte de lo que está sucediendo. Como dije antes, están cerca de mí, saben exactamente de lo que hablo. Hoy en día hay sequía, hoy en día hay fertilizantes, hoy en día hay contaminación por fertilizantes, hoy en día hay falta de lluvia, hoy en día hay esto y aquello y todo lo relacionado con la alimentación del ser humano. Nuestro conocimiento de la Fundación que se ha alcanzado un nivel en el que podemos crear la lluvia y dentro de la lluvia crear las energías que se comportan como fertilizante. No se necesita fertilizante. Cuando llueve realmente trae la energía de la planta a lo que necesita la planta. Una vez que podamos hacer eso, podemos producir oro, como hicimos con el ejército chino en Huawei, en el norte de China hace 2 años. Podemos producir agua de lluvia que transporta toda la energía que el ser humano necesita. Te expones a la lluvia y obtienes todas las energías que deseas, porque no solo llueve agua, sino también energía que el cuerpo humano necesita absorber. Cuando estuve hace años vivía en lo que se llama un complejo, mientras se resolvíamos los asuntos del negocio. Y cuando llovía por la tarde, la gente tomaba jabón y se quedaba afuera para lavarse. Hacía mucho calor y durante unos 10 o 15 minutos cayó una lluvia tan intensa que era como una ducha. Traía agua tibia y era como estar bajo una ducha de agua caliente. Ya sabes, agua a temperatura media. Podemos lograr que esa lluvia contenga todos los nutrientes que necesitas, toda la energía de cualquier alimento que necesites, que no necesitas matar para alimentarte. Y con ello podemos transmitir la emoción de la paz para que no haya guerras. Y este no es un conocimiento que vayamos a desarrollar, es un conocimiento que ya tenemos y muy pronto se pondrá a prueba en algún lugar del mundo en las próximas semanas. Si podemos hacer llover oro, también podemos hacer llover petróleo. Espero haberles transmitido el mensaje. Pregunta, de acuerdo. Señor Kese, gracias. Esta es mi pregunta. Porque tú recuerdas cuando estabas enseñando medicina, hice una pregunta porque tuve una visión, estaba viendo, estaba escuchando un sonido y el sonido era de tal manera que podía ver el aire moviéndose como una ola, como cuando tiras una piedra al agua y ves cómo se mueve el agua. Yo veía el aire moverse como una ola. Luego una voz me dijo que me iban a apagar y me iban a llevar a otro planeta, me iban a volver a encender. Cuando abrí los ojos estaba en otro planeta y era muy hermoso, todos estaban ocupados, todo era pacífico y todo era hermoso. Luego te lo conté y dijiste, algún día te contaré lo que va a pasar. Pero la semana pasada dijiste sobre la importancia de este año. Y hay tantas entidades diferentes que están hablando de este año, de lo que está por venir. Y francamente, cada vez pienso en este año, mi corazón empieza a latir a 100 kilómetros por hora. Me da calor, incluso ahora mientras hablo. Y no sé qué está pasando. Pero ¿qué va a pasar? Porque alguien dijo que la Tierra va... Porque recuerda que un niño dijiste que esta Tierra tenía una madre y que había una... Así que esta es una hija de la Tierra anterior. Entonces, es esta Tierra la madre de la nueva Tierra y la gente ya se va a ir para la nueva Tierra y esta va a desaparecer. ¿Esto es lo que va a pasar? Esa es mi pregunta. Sí, eso no lo podemos escuchar. ¿Usted qué dice? Sí, me estoy escuchando. Estoy intentando encontrar una comparación. En el proceso de creación, una vez que se crea una posición dinámica, ese entorno dinámico se propaga en formas, en ondas por todo el universo. El campo en sí no necesita estar presente y esa onda ha afectado el poder de la propiedad del campo, tal como este campo. Es como cuando arrojas una piedra a una piscina, ves una onda, la onda no representa la piedra, pero muestra el efecto de su energía en el agua.
Pero la tecnología del plasma es el proceso de creación de los campos. Esa onda es en realidad la huella digital del campo que la ha creado en 3 dimensiones. Y una vez que entiendes esto de una manera más profunda, comprendes todo el proceso de la creación, transmisión y transmutación y todo lo demás. Ahora puedes darle la vuelta a cualquier pregunta, a cualquier cosa que quieras. Entonces, necesitamos el objeto para crear una onda. O entendemos que la intensidad del campo de la onda nos dice qué intensidad se usó al principio, porque las huellas son su huella digital. Pero míralo tridimensionalmente, no solo la onda que ves en la superficie, porque el aire de arriba ha pasado por el mismo proceso. Intenta entender esto, intenta que muchas ambigüedades en este mundo sean respondidas. Pregunta, gracias, señor Casey. Mr. Casey, es muy difícil, permítame explicarle algo que intenté explicar esto antes, pero de alguna manera siento que no se entiende. Es que estoy teniendo un problema con la pizarra, disculpen. Vieron la pizarra de esa manera. Tienes un campo y tienes un campo cuyo origen es en sí mismo. Esto crea esto, pero esto crea una onda, donde esto crea una onda en su propio entorno. Y si esto y esto interactúan, se crea un tipo diferente de materia de campo, que cuando esto y esto interactúan, los campos interactúan y las ondas de los campos interactúan, el mundo de la creación está hecho uno y dos. Este número 2 es diferente en el mundo de la entidad del número uno. Donde este número 2 es diferente en el mundo de la entidad que el número uno. En esto todavía se puede crear un estado de materia, como se hace esto. Cuando golpeas un disco con un martillo, pero en el mundo de la materia no se puede hacer esto. Cuando golpeas un disco con un martillo, produces un sonido. No puedes recrear el martillo ni el disco a partir de ese sonido, porque al interactuar con un campo pierde cada vez menos energía hasta que se vuelve inexistente. Pero la diferenciación de campo en movimiento es diferente, donde la parte de la intensidad del campo existe dentro de sí mismo. Y esto es parte de lo que necesitamos comprender. Existe una diferencia entre el estado de la materia y el estado del campo. Aunque creamos haberlo entendido todo porque comprendimos la materia, en realidad creamos más confusión en lo que respecta a los campos y las ondas del campo. La onda del campo, tiene la capacidad de producir materia y creación, como si fuera el campo mismo. Esto ocurre en el mundo del plasma. En el mundo de la materia, el comportamiento es totalmente diferente. Aunque quizás no comprendan estas cosas, en el futuro para los científicos que se dediquen al mundo del espacio, la cosmología y la dimensión de la energía del campo, estas cosas serán muy importantes para su comprensión, ya que podrán utilizarlas como punto de referencia del conocimiento. Esto genera muchos avances. Aquí es donde la onda del campo
al interactuar con otro campo, conduce a la creación del cráneo del hombre a partir del campo de la interacción de las ondas y no el campo en sí. Por eso en medio se encuentra el cerebro del hombre. Esta interacción de los campos y las ondas que estos campos crean es una de las piedras angulares de la producción de emociones en el cuerpo del hombre. Luego, cuando traemos huesos y lo hacemos, el hueso está en el cráneo del hombre. No es solo que tenías que nacer en el vientre de la madre, cambia cada pocos meses cada célula de esta estructura ósea. Así que es un proceso continuo. No es solo porque tengas este cráneo aquí que ha estado contigo todo el tiempo. Ha cambiado cada célula millones de veces. Así que el cuerpo, en interacción con los campos que irradia, en comparación con lo que está preestablecido en el vientre de la madre, crea calcio constantemente a este nivel. Solo miren esta cosa tan simple. Esto desconcierta. Si entiendes de lo que estoy hablando, esta es su alma y este es su cráneo. No está conectado a nada, cuelga solo. Este tipo lo estoy bajando para que no se confundan. Esta es su alma y este es su cráneo. Estaba en el vientre de la madre dimensionalmente, pero cuando salió del vientre de la madre era de este tamaño. Ahora es de este tamaño. No tiene conexión ósea. No tiene estructura, no tiene nada que ver con nada más. Su médula espinal está ahí. ¿Cómo sabe cómo creció? ¿Cómo sabe el tamaño? Y luego cómo toma forma. Y luego cómo toma forma. Y siempre las células se crean a este nivel, sin conexión con nada más, solo controladas por las ondas de la intensidad del campo del alma, donde el campo del alma conduce a la creación del estado material de sí mismo. Muy interesante. Si lo entienden y lo comprenden. Si profundizan más, aún más en esto, cómo se confirma este campo a la materia de aquí, materia diferente, cuyas ondas crean emoción, pero cuyos campos crean la fisicalidad. Ahora lo entienden. Pregunta, bien, señor Keche, tengo que ir a escuchar y luego profundizar en el tema, pero ya que está hablando de esto, no iba a hacer esta pregunta, pero la haré. Mr. Keche, quizá no tenga que responderla, pero continúe. Pregunta, así es como lo veo. Usted dice que existe el surco neural que se forma en la madre, se desarrolla el cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos, Mr. Casey, pregúntese antes de continuar cómo se originó todo esto. Pregunta, bien, a eso me refiero, Mr. Casey. ¿Cómo se originó? Pregunta, eso es lo que quiero saber. ¿Puedo explicarlo, Mr. Casey? Sí, porque esto forma parte del ADN, del ARN, que no se ha comprendido. Simplemente decimos que este es el aminoácido, ahora cuántos millones de la combinación de ADN que sea, hemos descubierto esto y aquello. Pero el ser humano solo se fija en lo que él lo ve y lo llama el aminoácido en la columna vertebral de lo que se llama ADN.
pero el hombre no observa los campos que crean estos aminoácidos. Es un ser de mente estrecha. Y luego, si mira la información del ADN y luego tienes la energía de esa información, entonces entiendes cómo se forma cada estructura en el cuerpo del hombre o de cualquier entidad que exista. Cuando observas el ADN, cuando has observado esto, como lo hemos hecho con el genoma y todo lo demás, ¿dónde está la energía? ¿Dónde está el rendimiento energético de cada célula y el conjunto de células de ese ADN, ese genoma y todo lo demás? Aquí es donde está el problema. Cuando los unes, ves lo que necesita, ser materia. Uno permanece como energía y otro permanece como todo lo demás. Pregunta. Bien, señor Keche, esto es lo que yo estaba, en lo que yo quería saber. Cuando mira la columna vertebral, vemos lo físico, vemos la médula espinal, pero tiene capa tras capa. En realidad tiene una luz y dentro de esa luz hay una energía, hay una conciencia que proviene del alma, que viene de abajo. Porque cuando hago ciertos movimientos, porque en el cerebro tenemos el cerebro y tenemos la médula justo en la parte posterior de la cabeza. Y luego un poco más abajo del cuello está la cervical. Así que estos son los puntos. Y a medida que bajas, llegas a la dorsal, a la lumbar, a la sacra, al coxis. Así que todo esto se activa cuando me di cuenta de que se hace ciertos movimientos o cierta respiración se encienden. Pero no sé cómo encenderlo de una manera que vaya desde abajo, desde el coxis. ¿Sabes cómo se enciende esto? ¿Sabes cómo se llama, Mr. Keshe? No se puede hacer, no se puede hacer porque se crea ese gradiente de energía. Lo dañarás, crearás caos en el centro del cerebro. Pregunta, pero entonces, ¿cómo se iluminan otras personas? Mr. Keshe, eso es físico, eso es energía y campos. Son dos cosas diferentes. Pregunta, entonces, ¿cómo se saca el alma? Porque, ¿sabes? Siento que desde que empecé con tus enseñanzas, llegué al canal buscando respuestas y estaba muy emocionada. Hice preguntas y más preguntas, pero siento que caí un pozo sin fondo y por mucho que avance, sigo cayendo. Entonces, sí, mira, Sar, es muy simple. Permítame llevarte a otra dimensión de información, de conocimiento. Esta es tu energía central. Esta es una dimensión donde su interacción cambia al estado de materia y se convierte en tu cráneo. ¿Dónde está tu campo? ¿Dónde está tu campo sin límites? Puede estar aquí con mi alma, con mi físico, o puede estar aquí con mi alma, con mi físico, o puede estar aquí y mirarte y saber que estás sufriendo, porque puedo sentir los campos que estás emitiendo, ¿entiendes? Donde tu dolor de cabeza se queda en tu cabeza. Nadie puede sentirlo. Sigues teniendo un maldito dolor de cabeza, ¿verdad? Así que tienes que entender cómo cambiar estos campos que abarcan ese físico. Y ahora está en manos de los campos. Te mueves, te transmutas. Tienes que cambiar esto. Es muy simple. Es esto. Esto es exactamente de lo que hablamos. Y esto nos remite a lo que se mencionó antes. Cuando los dos caminos. Los campos se cruzan o interactúan, se crea una interacción física. Esta es la onda de campo que se crea. Si puedes entender esto, entonces simplemente avanzan. Luego mueven este campo en su onda para que pase y luego
crean una condición en esto. Por mucho que quiera ir, por ahora he capturado el cráneo físico conmigo. Ya no importa, yo decido su forma o tamaño. Así es como se realiza la transmutación. No están perdidos, es solo que no han aprendido a liberar estas ondas, a decidir su dimensión debido a la intensidad del campo. Pueden enviarlo a través de un campo magnético a cualquier parte del mundo. Pueden enviarlo a través de la línea telefónica como un campo magnético en un tubo. Esta es la diferencia. Aquí es donde están perdidos y puedo verlo. No solo ustedes, sino muchos buscadores de conocimiento se han perdido con esto. Tienes que entender que tienen los campos y su cráneo ha decidido la fisicalidad del límite del estado de la materia. Vuelvan a... Salgo y vuelvo a entrar. Vuelvan a decidir la intensidad de los campos y el límite de los campos y a decidir cuántos campos, cuánta emoción le ponen. Este es el punto, es fisicalidad. En este punto hay un límite entre las energías de diferentes campos. Este es un campo de límite del universo. Usted dicta. Aquí es donde dicto que sea este nuevo campo que acabo de mover al el estado de la materia de mi cráneo conmigo. Ahora está ahí. Es mío, no importa lo que vean. Lo manipulo porque regresa a sí mismo donde estaba antes. Esto se crea por frecuencia. Esto se crea por emoción. Esta es la diferencia. Aquí es donde la mayoría de ustedes como buscadores de conocimiento se pierden. Este campo de aquí, estos campos que provienen de su cerebro son por emoción. Este cráneo está creado por la dimensión de la fisicalidad de la materia. Y el campo emocional, porque se presenta como agua caliente. Y el cráneo es como azúcar. Por eso, cuando vas a la luna, el cráneo no tiene sentido. No puede verse como se ve en la Tierra, es imposible. Así que ahora toma una forma y te ves como un pequeño gusano y así es como puede existir en la luna. De lo contrario, miras como un ser humano. Es imposible ir a la luna o vivir en un entorno con una fisicalidad de un ser humano. Imposible, porque la emoción existe, pero el entorno no permite que esa emoción tenga esa dimensión. Tienes que aprender a cambiar, a jugar con la emoción para traspasar el límite. Vuelven las enseñanzas de los últimos meses. Siempre lo explicamos. Ahora quizás lo entiendas mejor. Es la emoción la que lleva a la creación del tiempo. Es la emoción la que lleva a la creación de todo lo demás que el ser humano posee, porque no se ha transformado en estado material. Y por lo tanto, es más poderosa que el estado material. El estado material es el punto más débil y la emoción del ser humano es la fuente de campos que están más allá de la imaginación, si sabes cómo utilizarlos. Expandir su emoción al interactuar con el campo gravitatorio de la Tierra. Eso es todo lo que hace por eso levita, nada más. No estás perdido, no has comprendido el proceso. Es el proceso de usar la emoción como un campo para expandir la intensidad del campo del alma, que no se convierte en estado material. El cráneo es una dimensión de su estado material. Se tiene ahí. Por eso se regenera cada célula constantemente durante todo el año. Pero tu emoción cambia de hoy a mañana, de un segundo a otro.
Señor Clece, creo que entiendo parte del problema, porque creo que es más bien, ya sabe, uno piensa que tiene que ser algo difícil, pero estoy empezando a entender un poco lo que está pasando. Cuando habla de emoción, me doy cuenta que con las personas cercanas a mí hay cierta sincronicidad que debo provenir de eso, porque para llegar a ese aspecto siento que tengo que hacer mucho trabajo y en realidad, Mr. Casey, oh, no necesitas hacer mucho trabajo, no es necesario. ¿Haces mucho trabajo cuando sientes emoción por tu hija? Pregunta. No, Mr. Casey. Entonces, pregunta. Exacto. Mr. Casey, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas trabajar? Hemos limitado nuestras vidas a lo que podemos ver, no a lo que somos capaces de hacer. Son dos cosas diferentes. Te deseo buena suerte. ¿Has hecho mucho? Pregunta. Sí, también, ya sabes, tenemos mucho poder de esta manera. Quiero decir físicamente, no tenemos ningún poder comparado con esto. Mr. Casey, no. Pregunta. Pero este poder puede ser muy constructivo, puede ser muy destructivo. Mr. Casey, no tiene por qué ser destructivo, porque el entorno no lo permite. Si yo no quiero, no puedes hacer nada con él. Soy yo quien te lo permite, soy yo quien te permite abusar de mí o amarme y yo te correspondo con amor. O te maltrato o te tiras por el acantilado y aún así puedo impedirte que te tires del acantilado simplemente transfiriéndote energía. Pregunta, sí, exacto. Muchas gracias, señor Casey. Dice Casey, nada. Este es el poder que usan, como saben, la tabla Ouija, o usan estas cositas, claro, alfileres en las estatuas, muñecos, budos, estas cosas. Nombres y culturas que lo utilizan porque entienden la energía. Y esa energía, cuando se transfiere a ti, a la inversa como emoción, se convierte en tu fisicalidad. El hombre debe investigar sobre su propio poder y su propia iluminación por sí mismo. No se puede enseñar. No se puede enseñar. Pregunta, gracias de nuevo, señor Keshe. Eso fue, Mr. Keshe, de nada. Espero que se haya iluminado. Damos por terminada la sesión. Rick, si lo desea, sí. Tenemos muchas preguntas aquí, pero la gente tendrá que dejarlas para la semana que viene. Mr. Keshe, por favor, intenten repasar la enseñanza de hoy, escúchenla, porque es muy profunda. Empiezan a adentrarse en dimensiones que algunos de ustedes llegan al punto de decir, no entiendo lo que está pasando. Estos son los pilares del futuro de la humanidad en el espacio. El hombre necesita comprender esto para no asustarse de su propia dimensión física de presencia en el nuevo entorno. Es como si estuvieras dormido y te pusieras ropa y una máscara. Cuando te despiertas no reconoces tu rostro. Te dices a ti mismo, así no es como me acosté. Es exactamente la misma historia. Cuando vas a otro planeta te enfrentas a una nueva situación, pero tienes que entender qué siente la emoción del alma. Así que no importa cómo sea la fisicalidad en interacción con su entorno y lo que dicte el entorno, no debes sentir la emoción del alma. Verán, el punto realmente interesante es que cuando tiene la emoción física, este cráneo se mueve. Tiembla, hace que el cuerpo se mueva. Pero cuando lidias con la emoción de esto, ríes, lloras, no muestras emoción física, pero la sientes por dentro. Esta emoción física te hace moverte. Esta emoción física te ilumina. Con la emoción de esto, ríes, lloras, no muestras emoción física, pero la sientes por dentro. Esta emoción física te hace moverte. Esta emoción física te ilumina. Ahí radica la diferencia de las dos emociones. Una crea movimiento, la otra crea el tiempo de madurez e iluminación. Son dos cosas diferentes. Por eso decimos que hay un tiempo del alma y un tiempo de la fisicalidad. Hay un tiempo de la emoción del alma y un tiempo de la emoción de la fisicalidad. Si entiendes estas dos cosas, puede pasar de una a otra con suma facilidad. Rick. Entonces la gente se confunde quizás cuando usa la palabra amor y puede referirse a la parte física de ese sentimiento.
En contraposición a la parte externa, Mr. Keshe, la emoción. Rick, la emoción externa, que es más universal o más, Mr. Keshe. Sí, tenemos que comprender los dos estados y la conexión entre ellos. Y esto es difícil para la humanidad, porque el ser humano es demasiado físico, y se ha olvidado de un aspecto energético. Eso es todo. Nos hemos enredado con la fisicalidad de este universo, no con el mundo de las energías. Muchas gracias por esta semana. Nos vemos la próxima vez. Y como dije, ahora entienden cómo un solo rayo del Creador ha dado lugar a su creación. Intenten comprender eso y la próxima vez que añadan emoción a ese campo, comenzará el juego. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Rick, bien, supongo que eso es todo por ahora, aparte de que tengo algo del Consejo Universal para mostrar. Simplemente leeré las palabras que dicen. Nosotros, el Consejo Universal, invitamos a la familia Keshe y la familia Universal presentes en la Tierra a unificarse a nivel del alma permanentemente y cada día a las 9 p.m. hora de Europa Central para brindar la fuerza de nuestro campo e iluminar las almas de los líderes mundiales para que negocien y firmen el Tratado de Paz Mundial, comprometiendo a sus naciones a una paz permanente y duradera en este planeta. 624, Taller de Buscadores de Conocimiento del 8 de enero de 2026. Gracias a todos por hacer parte del alma de la paz. Gracias a todos por diariamente unificar sus almas para construir con su emoción, respirando y exhalando emoción y aire de paz que se consigue usando todo nuestro comportamiento diariamente, observando la ética del creador, que es la ética del mitra, que es pensar bien, hablar bien, hacer el bien, lo que transforma nuestra energía interior, lo que nos permite expandiendo a nuestro alrededor, transformar las energías del entorno, lo que permite que todos los seres la reciban, sean parte de esta alma de la paz. Gracias.